ya estamos conectados desde Veracruz hasta Chiapas. Te mando un saludo y un abrazo, Tatiana, hasta Chiapas. Bienvenida a Actores Sociales y de verdad que me complace que estés aquí regalándome un poquito de tu tiempo para platicar en Ellas el Podcast. Hola Horacio, ¿cómo estás? Qué gusto me da estar contigo otra vez en Actores Sociales y pues agradezco mucho la invitación para hablar un poco acerca de mí. Gracias. Pero bueno, hoy nos toca hablar de ti, Tatiana, y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de cómo fue tu niñez, cómo era Tatiana cuando era niña y qué le gustaba hacer, qué travesuras hacía. No sé, cuéntanos un poco de ti. Pues yo fui una niña muy afortunada, creo, porque crecí con mi mamá. Mis papás son divorciados, pero la presencia constante también de mi papá en mi vida ha sido fundamental, ¿no? La presencia de mi mamá y de mi papá, quienes, pues debo confesar que fui un poco consentida, siempre me dieron lo que yo quería. Ellos tienen la culpa de que no tenga tolerancia a la frustración. Bueno, lo estoy trabajando, lo he trabajado ya, pero la verdad es que fui muy afortunada. Tuve una niñez muy bonita, fui bastante afortunada y en general creo que no tuve grandes golpes con la realidad hasta que fui creciendo. Digamos que durante tu niñez estaba muy perfecta o más bien no recuerdas asuntos complicados, pero ¿cómo eras en la escuela? Me imagino que bastante aplicada o si sacabas tus 6 o era complicado, hacías travesuras. Cuéntanos. Pues no fui una niña de dieces, creo que fui una alumna promedio, regular, 8, 9. Faltaba mucho a la escuela porque tenía problemas de salud, era asmática. Sí fui bastante inquieta, eso sí lo recuerdan incluso mis maestros el día de hoy, mis maestros y mis maestras, que fui bastante inquieta. Me gustaba irme de pinta desde chiquita, siempre fui un poquito rebelde, pero en general también muy tranquila, ¿no? Creo que fui una alumna promedio, no fui una alumna de dieces, pero tampoco reprobaba, ¿no? ¿Cuáles eran tus materias más complicadas que siempre dijiste, ay, tengo problemas con ellas, ya durante tu niñez y adolescencia, ¿no? Porque algunos tenemos complicaciones con esas materias que dices que se te complican, pero que Las al final de matemáticas cuentas, han sido mi eterno coco, ¿no? Las matemáticas, ¿sabes qué? Desde mi infancia, bueno, mi papá siempre procuró acercarnos a mis hermanos, a mis hermanas y a mí al hábito de la lectura. En ese sentido, desde muy chiquita comencé a leer, ¿no? Tercero, cuarto de primaria yo ya leía mis primeros libros. Mi papá se preocupaba por regalarnos algunos textos. Recuerdo muchísimo Corazón Diario de un Niño y algunos otros. Realmente nunca tuve problemas con las ciencias sociales. Desde muy chica supe que por ahí, que esa era mi vocación, que por ahí iba a estar. Siempre me gustó la historia. Bueno, en mi época se llamaba Ciencias Sociales, al menos acá en Chiapas era Ciencias Sociales e integraba lo que ahora es cívica, ética, historia, y veíamos diferentes temas, ¿no? Que se abordaban en las clases. Y pues siempre tuve buenas calificaciones, siempre tenía 9, 10 en esa materia. Español también me gustaba mucho. Y mi coco siempre fueron las matemáticas, ¿no? Desde la primaria y hasta la fecha, ¿no? Toda la secundaria y la preparatoria la sufrí inmensamente, incluso al grado de reprobar, ¿no? Sobre todo en la preparatoria y de tener que irme a extraordinario. Y siempre me iba muy bien en las materias que tenían que ver con comprensión lectora, análisis social, etc. digamos que entonces tu perfil hacia las ciencias sociales empezó desde muy niña. ¿Qué opinas acerca de que también el estudio o más bien la vocación o el perfil que vamos adquiriendo desde pequeños tiene que ver con la formación que encuentras a tu alrededor, o sea, con tu familia, con tus padres? Sí influyó, me imagino, que tu papá les regalara libros o que a lo mejor vieras que él estaba interesado en los libros, en la historia, etcétera.
Sí, definitivamente influye, ¿no? Influye el medio ambiente, tanto para el desarrollo de tus habilidades, de tus capacidades cognitivas, de tus habilidades, de tus gustos, de tus preferencias, de la vocación. Y ahora que hablas de esto de la vocación, pues sin duda alguna yo tuve el mejor modelo en mis padres, en mi madre y en mi padre, ¿no? Los dos fueron docentes. Y de mi papá aprendí el compromiso, la actualización constante y el compromiso con los niños, con las niñas, el gusto por estar frente a grupo. Mi papá ahora cumplió 77 años y sigue frente a grupo y lo sigue haciendo con el mismo compromiso, con la misma vocación con la que yo lo he visto desde hace muchísimos años. Sigue preparando sus clases, trabajó con herramientas virtuales en esta pandemia y bueno, es todo un ejemplo mi padre para mí como docente. Y por el otro lado de mi madre también aprendí el educar con amor, el educar a los niños y a las niñas con amor, porque a mi mamá la caracterizaba justamente esa preocupación constante por sus alumnos y sus alumnas, de ver que emocionalmente estuvieran bien. Mi mamá fue una maestra muy querida por sus alumnos y alumnas, justamente por esa circunstancia, porque ella se interesaba muchísimo por la situación, las condiciones emocionales de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces sí, definitivamente los dos son como mis dos grandes figuras que han orientado mi vocación de vida. Me imagino no te fue muy complicado el haber decidido por lo que estudiaste, o sí te fue complicado, o a lo mejor tus papás te daban más opciones, o no sé, cuéntanos esa parte. Pues sí, bueno, no me fue complicado, insisto, yo sabía que iba a terminar estudiando algo de ciencias sociales, ¿no? Las opciones que habían en ese momento para mí en, eran la carrera de letras, literatura hispanoamericana, y de hecho entré a estudiar un semestre de literatura, pero noté que era una carrera en ese momento, o yo así la percibí, ¿no? Muy abocada a la creación literaria. Y dije, a mí esto no es lo mío. Sí me gusta leer, pero yo no quiero escribir cuento, no quiero escribir poesía. Me encanta leerlo, pero no es mi vocación, no, eso no es lo que yo quiero para mí. Entonces, tomé la decisión de salirme en el segundo semestre y comencé a estudiar, justo en ese periodo, se abrió por primera vez la licenciatura en Historia en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Abre la licenciatura en Historia cuando yo entré a estudiar letras y recordé que a mí me había llamado la atención un año antes la licenciatura en Historia. Entonces dije, voy a intentar estudiar Historia. Y en efecto, descubrí que más bien por ahí, por la vía del análisis social, estaba mi verdadera vocación, ¿no? Lo que a mí me gustaba, lo que me llenaba. Además que naciste, eres chiapaneca, naciste en un estado que históricamente ha sido muy activo y ha participado en los grandes cambios y se han gestado ideas y acciones desde tu estado, ¿no? ¿Cómo te sientes como chiapaneca, o cuál es como el rasgo distintivo que dices, pues yo sí, efectivamente traigo la camiseta de Chiapas bien puesta? Pues sí, digo, más allá de estos nacionalismos Ujú. absurdos, ¿no? O románticos absurdos, yo sí me siento orgullosa, vaya, de ser chiapaneca y de la cultura, de las tradiciones, y sobre todo esto que tú dices, ¿no? De la tradición de luchas sociales, ¿no? De estas luchas sociales de los pueblos indígenas, de las mujeres. Hemos sido estado pionero en muchos sentidos. Y tristemente también somos uno de los estados que han sido más golpeados, ¿no? También. En nuestra historia, en la historia de México, ¿no? Hemos sido sistemáticamente saqueados, explotados y pues justamente que yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las que me incliné a estudiar historia, para conocer la historia de nuestro estado, pero también me interesaba muchísimo, me sigue interesando ahora con una perspectiva feminista, hacer divulgación de la historia. A mí me parece fundamental la divulgación de la historia como una herramienta política para la emancipación de las personas y especialmente en este momento en mi vida de las mujeres.
Importante, estamos viviendo un periodo histórico acerca de tirar paradigmas y de crear nuevas rutas para las mujeres que por años o por siglos ha sido menospreciado todo lo que tiene que ver con ellas, ¿no? Entonces es importante que en la actualidad, bueno, pareciera que está de moda, pero no es una moda, ¿no? Se están ganando mucho terreno para que se puedan cimentar bases y puede haber un cambio social. Y aquí es donde quiero meter la labor que haces en tu caso, la historia. Si no conocemos la historia acerca de mujeres importantes, ya sea chiapanecas o mexicanas, pues a lo mejor no vamos a tener de dónde poder cimentar esta lucha social, en este caso el feminismo, ¿no? Y tú estás en un periodo muy importante de este empoderamiento de la mujer, que no lo quería decir, pero bueno, ya lo dije porque me parece a veces que suena ya como un cliché porque lo han publicitado tanto, ¿no? ¿Qué opinas de este término? Bueno, más que opinar del término, que ahorita voy a hablar de eso, quisiera hablar de un poco de esto que tú decías, ¿no? La importancia de dar a conocer, explicar la historia de las mujeres, ¿no? Y que para mí es fundamental porque, como tú bien señalas, las mujeres necesitamos referentes. Las mujeres, las niñas, las adolescentes necesitan referentes para entender que a lo largo del tiempo ha habido otras mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres. No parece cliché, se dice mucho, como tú bien señalas, pero que si bien las feministas yo creo sinceramente que las feministas en general, independientemente de las corrientes feministas a las que nos adscribimos, algunas, somos mujeres que estamos en constante estudio y preocupación acerca de los fenómenos sociales que acontecen a nuestro alrededor. A nuestro alrededor. Y en ese sentido, pues, a muchas mujeres feministas les interesa conocer la historia de las mujeres y eso es excelente, ¿no? Pero creo que aquí, en buena medida, no consiste solamente en llegar a otras mujeres feministas, ¿no? Es decir, divulgar el conocimiento histórico acerca de la participación de las mujeres en la historia no debe quedarse únicamente en estos círculos o académicos o feministas, sino que debería de ir a otros ámbitos, ¿no? Y ahora es como mi preocupación fundamental, ¿no? Que salir, digamos, de estos círculos, por un lado, los círculos académicos endogámicos, donde solamente se leen ellos y ellos hablan de sus temas, y que incluso ahí hay poca participación o hay pocas investigaciones. Bueno, ahora ya hay más, pero con anterioridad había pocas investigaciones sobre mujeres y con perspectiva feminista, ¿no? Por el otro lado, desde la divulgación de la historia, pues sí también ha habido como esfuerzos por recuperar historias, biografías, análisis acerca de la vida de las mujeres, pero siempre se ha hecho desde o tradicionalmente se hacía desde una perspectiva tradicional. Y por eso es tan importante lo que hacen las historiadoras feministas en el ámbito o en el quehacer investigativo, pero también es importante que todo esto que ellas hacen lo puedan conocer otras mujeres, ¿no? Y que no sean solo mujeres feministas, sino que también se convierta a generar proyectos que puedan llegar, por ejemplo, a las niñas, a las adolescentes, y que al encontrar referentes ella de otras mujeres, pues les sirva, digamos, como motor para su agencia social, para su participación en el ámbito social, para la participación política y en diversos ámbitos, ¿no? Entonces, a mí me interesa muchísimo la divulgación de la historia y de la historia de las mujeres, pues, para contribuir como siendo una pequeña contribución, una pequeña intervención con la intención de que se convierta también en un conocimiento político, ¿no?
del cual las niñas y las mujeres puedan apropiarse. Lo que tú dices es importante, o sea, la divulgación a través de la historia en niñas va a poder o va a permitir que empiecen a tener herramientas y tengan no solo un discurso, sino un acervo cultural que les permita apoyar, encauzar y, por supuesto, defender sus derechos, ¿no? Otra parte que resaltas muy importante es el círculos académicos endogámicos. No solo lo vemos en la cuestión de la historia o los historiadores o en tu rubro de ciencias sociales, estaba en toda la academia. Pareciera que estos círculos tienen que ser entre iguales, me refiero a académicos, y se pierde la vinculación con la sociedad, y es ahí donde se pueden gestar estos cambios y donde se puede poner una semilla para que pueda ir aprovechando todos estos estudios que se hacen, ¿no? Y se deja de lado a lo social, ¿no? Y entonces es importante vincular a la sociedad con todo este trabajo que se hace, ¿no? Y bueno, y recuperar la historia desde la perspectiva feminista es una labor que debe ser bastante fuerte, ¿no? Sí, bueno, retomo también tus puntos para contestarte. En la primera, sí, definitivamente, algo que las feministas siempre tenemos en cuenta es justamente a estos referentes, a estas maestras, ¿no? Como las maestras que han emprendido luchas y que nos han enseñado a través de sus historias de vida, las maestras que han construido conocimiento teórico para que nosotras hoy analicemos la realidad social y pensemos la realidad social también como un contexto político que, bueno, y por otro lado, esto que tú dices, el papel de las docentes, bueno, esto hablando de nuestras genealogías, ¿no? Y por el otro lado, el papel de las docentes en la formación de los niños y de las niñas. Para mí eso es fundamental. ¿Por qué? Porque así como lo dice esta chica que tú mencionas que fue alumna, así me ocurrió a mí, ¿no? Yo te puedo decir que me convertí en feminista y mis primeros acercamientos feministas están relacionados a una docente, a la maestra Carmen Marín Levari. Si no hubiera ella llegado a mi vida, ¿no? Y después llegarían otras grandes maestras, yo nunca me habría acercado al feminismo, ¿no? El hecho de que ella en clase nos confrontara, ¿no? Y que digamos que este tapete de saber que ya teníamos como historiadoras, donde identificábamos sucesos históricos, procesos históricos, y en los cuales estaba siempre esta presencia de los hombres, pero no aparecían las mujeres, ¿no? Estos procesos construidos a través de esta construcción del saber androcéntrica, donde los hombres son quienes han construido la historia a lo largo del tiempo. Y ella nos confronta, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Y a ver, ¿dónde están las mujeres? Acá, ¿dónde están las mujeres? Acá, ¿dónde están las mujeres? Y nos quedamos en blanco y no sabemos qué decir. ¿Cómo impactó el Renacimiento a las mujeres, no? Por ejemplo. Y ella, pues nos fue llevando de la mano para darnos cuenta de que en la historia se ha invisibilizado sistemáticamente la participación de las mujeres, ¿no? Y de todas las mujeres, porque no son nada más aquellas mujeres destacadas, que participaron de manera activa, sino las mujeres que desde sus casas han sostenido este sistema. Entonces, este análisis social al que nosotras llegamos a partir de conocer a la maestra Carmen Marín, luego conocer a otras grandes maestras, como la doctora Inés Castro Apresa, muchísimas otras maestras, la doctora Tere Ramos Maza, que en paz descanse, nos abrió los ojos, ¿no? Y justamente ellas son esos referentes que nos convirtieron o que me convirtieron a mí y a otras compañeras en feminista. Y así el día de hoy, hoy te puedo decir que no hay que de las satisfacciones más grandes que he tenido en la vida es cuando alumnas mías me dicen, maestra,
gracias a usted entendí esto, ¿no? O gracias a lo que nos planteaba en clase, pude descubrir que las mujeres siempre hemos estado presentes en la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, pues, yo creo que la satisfacción más grande que he podido tener como persona, ¿no? Y como feminista también. Sí, claro, ¿no? Se puede hacer historia de las mujeres sin pensar en las mujeres, ¿no? O se puede hacer historia de las mujeres eh, contando nuevamente estereotipos y estereotipos de género, ¿no? Hay una chica a la que también conozco a través de redes sociales y que tal vez la identifiques también de Twitter, se llama Alejandra Vidal. Ella está haciendo un trabajo buenísimo sobre la recuperación de biografías de mujeres en México, ¿no? Y en una mesa que teníamos, en la que hablamos sobre historia de las mujeres, ella decía muy atinadamente, hay que reconstruir las biografías de mujeres. Existen ya biografías de mujeres, claro que hay, ¿no? Pero esas biografías de mujeres ponen el acento en su relación con los hombres, ¿no? Por ejemplo, Elena Garro, la esposa de Octavio Paz, ¿no? Pero ¿quién era Elena Garro realmente? ¿No? ¿Cuáles son las contribuciones de Elena Garro? Y cuando nos vamos adentrando a su vida y a su historia, pues descubrimos que no solo era una mujer excepcional que fue esposa de Octavio Paz, sino que es una de las grandes escritoras del siglo XX. Y en ese sentido, devolverle agencia a las mujeres acerca de su participación en la historia es importantísimo, es fundamental. Por eso es importante la mirada feminista, porque hacemos historia. Para las mujeres nos van a decir que está cegado, ¿no? Que está sesgado, pero hacemos historia para las mujeres y desde las mujeres, ¿no? Por supuesto que tiene un trasfondo político, ¿no? Ahí está esa intencionalidad explícita. Es que podemos decir también que la historia contada por los hombres también está sesgada desde Por un punto de supuesto, por vista supuesto. patriarcal o desde un punto de vista masculino, ¿no? Sí. Eh, no, 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 no sí. hay nada como al 100% objetivo, ni hay una verdad absoluta, pero qué mejor que podamos integrar, pues, verdades de ambas partes, ¿no? Claro, y la intencionalidad también de la historia feminista es ir descubriendo cómo se han tejido las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Y estas relaciones que curiosamente han sido en detrimento de las mujeres, ¿no? Ir entendiendo entramado patriarcal a través del cual se ha construido la historia de las mujeres. Cómo ir entendiendo también que el día de hoy pues hemos logrado ya visualizar estas desventajas y exclusiones históricas que las mujeres hemos ido atravesando a través del tiempo. Importantísimo, ¿no? Esta parte que nos comentas. Tatiana, ¿y cómo ayudas a tu entorno que no es el académico, que no es del alumnado? ¿Cómo te enfrentas al día a día cuando tienes esa perspectiva a flor de piel, que es la perspectiva feminista o la visión feminista? ¿Cómo enfrentas un mundo donde pues seguimos siendo machistas, donde el discurso se distorsiona y donde convives día a día, fuera te digo, de lo académico y fuera de las aulas, a lo mejor si impartes clases o todo lo demás? ¿Cómo lo incorporas con tu día a día? El feminismo, ¿cómo lo incorporas en tu día a día? Pues independientemente de, como tú bien señalas, el trabajo que se hace en las aulas, el trabajo que se hace también desde la divulgación en redes sociales, soy parte soy parte de dos colectivas. Una es la Red de Historiadoras Feministas de Chiapas. Denle like a nuestra página, está en Facebook, quienes nos vean. Y la otra que también está en Facebook, nos movemos mucho por Facebook, es el Observatorio Feminista contra la Violencia de las Mujeres de Chiapas. Y desde ahí, pues, si bien la red tiene una intención explícita de hacer divulgación de la historia, el observatorio, por su parte, tiene la intención de ser un espacio de denuncia, ¿no? Un espacio de denuncia a través del cual, bueno, muchas mujeres pueden exponer situaciones de violencia a las que han sido sometidas, ¿no? Y la intencionalidad es, pues, que las autoridades hagan el trabajo que les corresponde,
¿no? Hacemos este proceso de denuncia, de seguimiento, y una compañera que se llama Carla Somoza Ibarra. Ella realiza además una labor importantísima de monitoreo de la prensa para la generación de estadísticas acerca de la violencia hacia las mujeres en nuestro estado, ¿no? Entonces, digamos que como activista, pues, estas son como las dos actividades más importantes. También realizo acompañamiento de algunos casos de violencia. Ahorita por el tema de la pandemia he hecho más que nada canalizaciones y no acompañamientos, justamente porque es complicado con el tema del COVID. Y además me toca como mamá hacer cierta labor con mi hijo, ¿no? Platicar con él, hablar con él, enseñarle que tiene que cambiar de paradigmas, ¿no? Pese a que él es un niño y que él está en este proceso de formación, pues yo creo que ahí está mi trabajo, uno de mis grandes retos, ¿no? Otras parte de mi masculinidades, ¿no? Uh-huh. Pues yo no creo en este rollo de las nuevas masculinidades, no creo mucho en todo este rollo de las nuevas masculinidades. Creo que más bien se convirtió ya en un pretexto para otras cosas, pero no creo mucho ya en este discurso de los aliados. Creo que prefiero a los no aliados, pero que tienen muy claro, que tienen muy claras algunas cosas. Y en ese sentido, pues creo que tengo que hacer también trabajo acá en mi casa, ¿no? Con mi hijo, y que es algo que no puedo hacer sola, porque los niños y las niñas también se educan con el ejemplo, ¿no? Y el hecho de que él vea que tiene un papá que es responsable de su casa, que está comprometido con su crianza y con la educación de Emilio, pues creo que ese va a ser como una especie de espejo que le va a permitir reflejarse, ¿no? Y sí tengo esperanza en que estas nuevas generaciones puedan, pues si bien no van a poder desprenderse de todos los privilegios que les otorga este sistema patriarcal, sí por lo menos cuestionarse algunas cuestiones fundamentales, ¿no? Y que les permitan tener agencia para cambiar las cosas, ¿no? Para transformar algunas situaciones. Bien, sin duda es un trabajo titánico, pero que gracias a mujeres como tú se va a poder ir cambiando poco a poco, ¿no? No es un cambio que se vaya a gestar de la noche a la mañana, pero la importancia o lo importante que hay que destacar es que ya se está tomando acciones desde diferentes trincheras, se está haciendo algo, ¿no?